Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar hoy con vosotros en esta jornada tan especial también para nosotros, para la Federación, estos viernes inclusivos. Quiero dar en primer lugar entrada a nuestra presidenta, a Belén Navarro, que va a inaugurar la jornada. Muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí de nuevo hoy un viernes, nuestros primeros viernes inclusivos. Me encanta que asistamos tantas personas con esta inquietud por una inclusión real en las aulas hoy aquí. Nuestra federación ha trabajado muchísimo por poner en marcha, ¿no?, esta iniciativa de nuestra comisión de inclusión sobre los viernes inclusivos para hablar realmente de cómo es la educación o cómo debe de ser la educación en las aulas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Los viernes inclusivos van a ser una vez al mes. Esta iniciativa va a tocar todos los temas que podemos incluir en la palabra inclusión, que realmente es la gran desconocida porque no sabemos lo abierta que es. Empezamos hoy con qué es la inclusión, la primera formación que vamos a tener hoy, donde vamos a aclarar muchas cosas de esa palabra tan grande y tan bonita, y seguiremos pues tocando muchos temas en los siguientes meses como innovación educativa, diversidad sexual, integración de minorías, etcétera, tantas cosas que puede abarcar inclusión. Agradecer también desde FAMPA el apadrinamiento de Pablo Pineda, que siempre está dispuesto y para colaborar y trabajar con nosotros desde que lo estamos conociendo. Esta persona siempre ha estado para FAMPA, siempre ha querido colaborar y trabajar por una escuela inclusiva y real, y él es un gran ejemplo de que se puede hacer realidad esta escuela inclusiva. Desde hace mucho tiempo, las metodologías que tenemos o que hemos trabajado en la escuela a nivel nacional han sido un café para todos, ¿no?, con los mismos tiempos de aprendizaje, los mismos contenidos y las mismas metodologías, ¿no? Gracias a esto también nos hemos dado cuenta cada vez más que había una gran diversidad en nuestras aulas y que no llegábamos a todos nuestros alumnados. Y por tanto debíamos de cambiar, ¿no? ¿Y cómo cambiamos? Pues vamos a tener en cuenta esta diversidad y vamos a hablar pues de lo que es realmente una inclusión en el aula. Hace días que ya llevo hablando y trabajando también con mi equipo, además también con el delegado territorial de Educación de Jaén, Antonio Sutil, pues cómo debe de ser una escuela inclusiva. Por lo tanto, hablando y poniendo en común nuestras inquietudes, nuestro delegado pues también quiso estar con nosotros inaugurando estos viernes inclusivos, porque en verdad es lo que importa, ¿no?, trabajar por la educación, y como es lo que queremos todos, hoy pues también nos acompaña y inaugura nuestros viernes inclusivos. Gracias, Antonio. Bien, pues vamos a esperar un momentito que está el delegado entrando, que acaba de llegar y tenía algún problemilla técnico. No creo que lleve más de un minutillo o dos. Y bueno, dar las gracias a Belén por esas palabras. Realmente pues, ha sido una gran alegría pues, poder empezar a hablar de inclusión y más en esta iniciativa que ha tenido, pues, la verdad, una gran acogida en toda nuestra provincia y también fuera de ella, ¿no? Vamos a ver si tenemos al delegado a la espera y os puede decir también unas palabras, que quería estar hoy aquí presente en esta inauguración. Al igual que pasó con la escuela de familias coeducadoras, que también tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros,
pues hoy no quería dejar pasar la oportunidad de estar con nosotros aquí y inaugurar esta jornada. Como bien decía Belén, Pablo Pineda, que los conocimos hace unos pocos años, en una de las jornadas también que organizamos la federación, lo consideramos amigo, ¿verdad? Y esta vez, pues bueno, como él sabía que esto era importante para nosotros, pues bueno, ha tenido la diferencia de mandarnos un saludo, de un mensaje de apoyo y bueno, nosotros estamos, por supuesto, estamos encantados. También aprovecho para darle la enhorabuena por su nominación a, a los premios CODAPA. Esos premios tan bonitos, ¿verdad? Que ofrecen la familia. Y esperemos que, bueno, que finalmente esa nominación se convierta en premio, ya veremos. Pero bueno, el simple hecho de la nominación ya es una enhorabuena para Pablo Pineda y en breve también vamos a escuchar un mensaje suyo que quizás podamos escucharlo en un momentito. Hola amigos y amigas, sé que se está haciendo en Linares un congreso sobre inclusión. La verdad que me hubiera gustado estar ahí, pero las circunstancias del coronavirus me han impedido estar con vosotros a hablar de un tema tan importante, tan importante como es la inclusión, ¿no? Un tema tan... Por tanto, os animo, os saludo, os mando un gran saludo para... Esta es la tuya. Os Y la mando mía. os mando un gran saludo desde mi casa, desde aquí, desde Málaga, para que por lo menos reflexionemos sobre el tema y veamos lo importante que es, lo importante que es que nadie se sienta excluido y sobre todo lo importante que es el cambiar la escuela, el que sea una escuela inclusiva, en el que todos nos sentamos pues, partes de la comunidad escolar y que todos tengamos un hueco y una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, inclusión activa, inclusión social, es muchísimas cosas de que hablar y me parece muy bien que lo hagáis y os mando un gran ánimo y que entre todos podamos ayudar un poco a que esta sociedad, como es la española y la europea y la mundial, mejoren este tema. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte y con el mejor deseo de que esa nominación a los premios CODAPA pues pueda convertir en un premio, además muy merecido. Bueno, voy a pasar ahora a presentaros a los ponentes de esta tarde, de este viernes inclusivo. Tenemos cuatro personas que abarcan desde el punto de vista profesional y desde la familia. Y bueno, no me demoro más, voy a pasar a presentarlo. Contamos con José Miguel Martín, que él es un maestro de educación primaria, muy comprometido con la educación inclusiva y con una mochila llena de experiencia. También contamos con Nuria Villa, ella es profesora en la universidad, imparte el máster de educación inclusiva y además el grado de magisterio. Por parte de las familias que también nos van a aportar sus experiencias, contamos con Irene Tuset, que es madre de un niño de 11 años con síndrome de Down, y con Ana Solsona, que es madre de un joven con TEA de 24 años. Voy a empezar con Nuria y voy a lanzarle la primera pregunta. Nuria, ¿qué necesitamos saber sobre inclusión? Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí en un viernes a estas horas, que Belén y todo el equipo de la Federación de FAMPA Los Olivos haya organizado estas jornadas tan necesarias, y muchas gracias a Pablo por su intervención anterior, a Pablo Pineda. Y bueno, es un placer estar aquí compartiendo este espacio, y cuando nos preguntan qué necesitamos saber sobre la inclusión, necesitamos saber que es un derecho de todos los niños y las niñas, que es un camino, un largo camino imparable, pero en el que estamos,
que ha venido para quedarse la educación inclusiva y que no tiene marcha atrás, que es un proceso constante de transformación de mejora de nuestras escuelas, de la educación tanto formal como no formal, por tanto mejora de la escuela y del sistema educativo, para que la educación sea, como decía Pablo, en la que todos podamos participar, en la que nos sintamos acogidos, queridos, sea en un entorno amigable, seguro, saludable. Ese concepto de salud de la OMS que dice que es lo físico, lo psíquico y lo social, ese triángulo que tambalea y en los tiempos en los que estamos más, que es tan importante que lo cuidemos, ¿no? Es para todos los niños y las niñas, para todos sin excepción, es decir, sin excluir, sin discriminar, sin segregar a nadie, con independencia de la procedencia cultural, con independencia de la clase social, con independencia de si presenta diversidad funcional o no, ¿no? Sin excluir a nadie. Y eso va a repercutir en una sociedad que por tanto sea más justa, sea más equitativa, sea más democrática, sea más humana. El concepto de humano y de persona es el más importante. Una educación inclusiva es una educación con mayúsculas, es una educación que igual no necesitaría otro calificativo que educación. Es una educación, por lo tanto, no sexista, no clasista, no discapacitante, no racista, que responde a la diversidad de las sociedades en las que vivimos, que son sociedades interculturales o multiculturales, y en las que intentamos conseguir esa interculturalidad en las sociedades donde vivimos, donde habitamos. Por lo tanto, nos implica a todos y a todas, a las familias, a los profesionales, a las ONGs, a los gobiernos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena en la inclusión. Por lo tanto, ese todos es todos y todas, y pensando sobre todo, importantísimo en todo este proceso, nuestros niños y niñas. Cuanto antes comencemos a desarrollar entornos inclusivos, cuando antes empecemos a cumplir este derecho de una educación inclusiva para todos, desde las primeras etapas, desde la educación infantil hasta toda la sociedad, ¿no? Hasta en todas las etapas del desarrollo del sistema educativo, primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato, va a suponer el poder acceder a la escuela, a la enseñanza superior y a una vida en sociedad, una vida para convivir entre todos, ¿no? Decía Digui que la educación no es la preparación para la vida, es la vida misma. Y bueno, pues aquí una pincelada de lo que sería para mí educación inclusiva y desde el derecho, y ahora lo vamos a ver en la intervención. Pero antes, si puedes, Manuel, pon ese vídeo de qué escuela queremos, y quererla es crearla. Esa educación inclusiva. Muchísimas gracias. Si lo puedes poner, luego ya incorporo. Aquí voy a quitar. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal, pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba, pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras, pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad, pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel, pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla.
Bueno, no sé qué os ha parecido el vídeo de Quererlas Crearla. Yo la primera vez que lo vi me impresionó muchísimo porque me pareció un material hecho con mucho cariño y desde una visión de la no discriminación en todos los sentidos. Si queréis, doy paso a mi intervención. Eh, Creo que es un segundito, porque me parece que por aquí puedo compartir, y ahora la tengo abierta, entonces sería compartir la pantalla. Aquí. Creo que ahora se vería, ¿verdad? Voy a poner presentación con diapositivas desde el principio. Se ve, ¿verdad? La educación inclusiva, una riqueza para todos. Lo hemos querido titular así, desde los profesionales. Ay, perdonad, que creo que no he compartido. Un momento, voy a dejar de compartir, disculpad, porque he abierto varias y esta, no sé ahora, disculpadme un segundito, que la tenía abierta y ahora se me ha despistado con otro material, pero un momento que la recuperamos. Ahora, sí, ahora aquí sí, yo creo que ya, un segundo, que a la hora de compartir pantalla, como tengo varias abiertas, es esta. Ahora yo creo que sí se ve bien, ¿verdad? Voy a darle a presentación con diapositivas y bueno, desde el principio. Aquí, la educación inclusiva, una riqueza para todos. Planteamos en esta intervención, voy a controlar un poquito el tiempo, a ver si 22, de todos modos me avisáis. Y bueno, pues cuando estamos preparando este material habíamos visto que la educación inclusiva, aparte de ser un derecho, es una riqueza para todos y para todas, ¿no? Y tanto José Miguel Martín, Ana Solsona Prades, Irene Tusser Relaño y yo misma, pues en esta intervención queríamos en primer lugar que apareciera eso, ¿no? Y apareciera aquí este corazón de una escuela realmente extraordinaria, que es una escuela que creamos entre todos, ¿no? Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Quería comenzar con este lema de se acercan tiempos difíciles porque esta transparencia la tenía de hace bastante tiempo y sigue muy vigente en los tiempos en los que corren. Y amar y querernos es urgente, ¿no? Y es primordial para realizar todo ese cambio de visiones y de actitudes. Y aquí está Mafalda con la paz, ¿no? Si nos planteamos unas cuestiones de partida, si se ve a la persona, si vemos a la persona o a veces solamente vemos las etiquetas, si cabemos todos en esos entornos que estamos hablando de educación, de sociedad, de juego, de compartir, si cabemos todos, ¿qué es realmente la inclusión? ¿Qué escuela queremos? ¿Qué escuela soñamos? ¿Qué escuela deseamos para nuestros hijos, para nuestras hijas, nosotros como maestros, como maestras, como profesionales, como familias, ¿no? ¿Qué mundo construimos? Vamos a hablar del valor de las personas, la diversidad nos enriquece, vamos a hablar de un modelo social al cambio de miradas, hacia un modelo social en el que estamos todos, de ciudadanía, de compartir, ¿no? Y vamos a hablar de la educación como derecho universal y las barreras y los facilitadores para la inclusión. A veces no vemos a la persona y Machado nos decía que por mucho que valga un hombre, una mujer, una persona, no vale más que el ser persona. Y bueno, la persona está ahí, a veces los niños, las niñas van cargando sus mochilas con toda esa carga emocional, con toda esa carga que llevan, ¿no? y que transmiten en la escuela. Las familias también tienen preocupación por muchas cuestiones y el ver a la persona implica mucho más, ¿no? No simplemente la etiqueta, que es lo que a veces se ve, sino que somos diferentes, pero somos personas únicas y irrepetibles. Y eso no lo tendríamos que decir más a menudo, ¿no? A veces vamos en unos ritmos muy acelerados, vamos sin paladear, el ir llegando, vamos con ciertos nerviosismos, con la rapidez, con el tiempo, y no nos paramos a reflexionar sobre la importancia de la condición de personas con todo lo que ello implica, ¿no?
A veces determinados niños, niñas, colectivos tienen etiquetas muy brutales y muy difíciles de quitar. Hay una serie de prejuicios, de etiquetas, de estereotipos que van cargando, ¿no? Y no se ve a la persona, se ve el tengo un niño de, en este grupo hay, y no vemos realmente a la persona, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Que ponernos esas gafas realmente inclusivas y ver a todas las personas. Por lo tanto, viva la igualdad de derechos para todos y para todas, porque eso está recogido en mucha normativa internacional, nacional, europea y local, y el concepto de equidad, de dar a cada uno lo que merece y necesita, y de justicia pedagógica, ¿no? Somos iguales en dignidad y derechos individuales y sociales. Francesco Tonucci, que dijo, se ha parado el mundo y no se ha parado la escuela y hemos seguido y no hemos aprendido de todo este proceso, dice, cuando realmente los niños no han tenido un desfase curricular, los niños han aprendido muchas cosas durante el confinamiento, que bueno, que también puede ser, podemos ir viéndolo, ¿no? Y aquí vemos que en la escuela, en ocasiones, esas etiquetas, ya me la está montando la de siempre, Ana, que es una desordenada, Pedro, que mira cómo aparece, ¿no? Que es abúlico, que está ahí distraído, Luis, que es demasiado vivaracho, Alex, que es disminuido, nos dice, Carlos, que tiene carácter, Luisa, que es demasiado tímida, Claudia, que es maleducada, solo Javier es normal. Y aquí vemos a Javier y a la maestra, y si nos fijamos son iguales, ¿no? ¿Quién es normal? ¿Quién es normal? ¿Quién no tiene esa etiqueta puesta, el que es igual a ti, ¿no? Entonces, bueno, para que reflexionemos sobre estas cuestiones, el concepto de diversidad es muy amplio. En la diversidad está la diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad funcional, la diversidad de orientación sexual, de religión, de edad, y todas las que podamos ir añadiendo más, que seguro que serán más ricas, ¿no? en nuestras vidas. Como veis, la uniformidad, la igualdad, pues todos iguales, a veces como churros, ¿no? Y en la diversity, en la diversidad, está la riqueza, está el poder alcanzar, siguiendo esta ilustración de Lise Gravel, esa riqueza de la diversidad. La riqueza está en la diversidad y en la humanidad, como nos decía el vídeo, ¿no? Hemos visto una serie de conceptos que han ido saliendo, de grupos que han sido discriminados a lo largo de la historia por diferentes condiciones, por el hecho de ser mujer, por tener otra orientación sexual distinta a la hegemónica, por tener una diversidad funcional, y han sido desterrados, han sido invisibilizados y han sido eliminados en muchas ocasiones, ¿no? Entonces es una cuestión, esta diversidad, de ver los derechos, la dignidad de la persona, de establecer diálogos y encuentros como los que estáis haciendo en estos viernes inclusivos, de ponernos esas gafas de la inclusión, de decir siempre sí al amor, porque si nos quisiéramos más, tanto desde el ámbito familiar como profesional, las cosas irían mucho mejor, con el cariño, con el amor, con la paz, este concepto de paz, esa inclusión, esa libertad, la convivencia y la ciudadanía, porque en ella estamos todos, ¿no? Y esa educación inclusiva, esa diversidad, porque ser diferente no es el problema es ser tratado diferente, ser excluido, es ser marginado, el decir que no hay cabida para ti, ¿no? En esa libertad, ser libre, decía Nelson Mandela, que no consiste solo en deshacerse de las cadenas, sino en vivir de una manera que respete y mejore la libertad de las demás personas. Cuando nos preguntábamos si cabemos todos en nuestra escuela, ya Frato, Francesco Tonucci, nos había puesto una ilustración en el 70 de esa máquina de la escuela en la que entran niños muy distintos. A veces nos decían las ilustraciones, todos tienen 10 años y veías que unos eran grandes, otros pequeños, todos eran diferentes, niños, niñas, y salían todos iguales, ¿no? Y luego hay un tubo que nos impresiona, que es el tubo de residuos, de aquellos niños a los que han salido, ¿no? Esas clases diferenciadas, esos niños que no aparecen en la escuela, que no están en la escuela, que se están dando con el muro o que tienen que dibujar ese sol o esa ventana abierta, ¿no? Al muro. Cuando veo en este cole cabemos todos y realmente luego hay discriminaciones, ¿no? Y hay exclusiones. Bueno, aquí aparece Rubén, el hijo de Alejandro Callejas, ha sido un referente y sigue siéndolo en la lucha por los derechos desde las familias para alcanzar una verdadera inclusión y el derecho a una educación para todos.
y ahí sigue, ¿no? En esta lucha. Y había puesto también esta imagen de esta chica sordociega que en unas jornadas que hicimos en la universidad en el 2006 nos dio su visión sobre la inclusión en la que todo el mundo tiene cabida. Hay muchas declaraciones, no voy a entrar en ellas, hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, la Convención de los Derechos del Niño, todas las normativas que las podemos recoger, la Conferencia Internacional de Educación en la 48ª reunión que hablaba de educación inclusiva en el 2008, la Declaración de Salamanca, las declaraciones de la UNESCO, de Roma, del Foro Mundial de Educación del 2015, que aquí ya sí me detengo porque habla de una educación de calidad, equitativa e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para todos hasta el 2030, a ver si lo alcanzamos, transformar esas medidas mediante la educación son el derecho a la educación, la equidad, la educación inclusiva, la educación de calidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque a lo largo de toda la vida estamos aprendiendo, ¿no? Pero todas estas normativas se trasladan en leyes y en referentes que tenemos que cumplir. Y cuando no se cumple es cuando ahí surge realmente cómo se establece desde las diferentes normativas, y he querido recoger el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo dice muy claro: los Estados partes asegurarán esa educación inclusiva, el desarrollo de la autoestima, la creatividad y las capacidades respetando los derechos, las libertades y la diversidad para la participación en una sociedad libre. ¿Pero qué es la educación inclusiva? Es, por tanto, un derecho que está recogido de todas las personas a una educación de igualdad de oportunidades y de participación, lo cual implica que la escuela ordinaria tiene que ser en una escuela ordinaria, en un entorno para todos, y que el proceso educativo ha de atender a esas diversidades, que son muy diversas, como hemos visto, funcionales, sociales, culturales, a la no discriminación ante esa diversidad y un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto a la participación real de todos sus integrantes. Significa proveer a todos los alumnos de las mejores oportunidades para, como dice en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, desarrolle sus máximas potencialidades y que aprendamos unos de los otros. Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer, que ya decía el informe de Lors, ¿no? Si bien de este informe, y aquí aparece, voy a recoger el informe de la educación en el mundo, se dice que del 68% de los países que tienen una definición de educación inclusiva, solo un 57% de esas definiciones cubren a los múltiples grupos marginados, a todos estos colectivos que hemos visto en ese vídeo de Quererla Creada, que han sido discriminados por sus diferentes condiciones, y no solo exclusivamente a las personas con diversidad funcional, sino a todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces se unen esas discriminaciones múltiples. Es necesaria, por tanto, para que se dé una verdadera educación con mayúscula y por tanto inclusiva, la presencia, la participación y los logros de todos nuestros alumnos y alumnas. Y todos es todos. Todos están ahí en el mismo podio, en el mismo momento, en el mismo sitio. Es decir, que la inclusión implica esa presencia, esa participación y esos logros. La exclusión sería totalmente lo contrario, excluir, segregar. La separación implica el que haya grupos dentro de esos grupos grandes, y la integración, el que estén incluidos, pero claro, no participando en ese intercambio entre unos y otros. Aquí, como decía, recojo el informe mundial de la UNESCO de seguimiento de la educación, en el que han participado también familias de, como decía, Alejandro Calleja, Lucas, Belén Jurado, para ver cómo determinados colectivos y grupos han sido discriminados, entre ellos de los niños con alguna diversidad funcional. A mí me gusta utilizar este término, luego si queréis hablamos sobre él. Inclusión y educación, y el lema es todos sin excepción. Bueno, ahí tenéis, lo podemos poner en la caja de herramientas, como nos comentaba Javier, y también se ha hecho recientemente América Latina y el Caribe, inclusión y educación, todos y todas sin excepción, mensajes claves y recomendaciones también para los países de América Latina y el Caribe. Son dos materiales muy interesantes porque se ven desde diferentes ámbitos la realidad de muchos niños y niñas y esa realidad que sigue presente, ¿no? También me gustaría comentaros que, a ver cómo vamos de tiempo ya para finalizar,
que esto responde a un desafío de conseguir que todo nuestro alumnado se desarrolle plenamente. Aquí todos somos responsables y todos tenemos esa responsabilidad compartida por parte de las familias, por parte de la escuela, para que nuestros niños sean felices realmente cuando vayan a la escuela y disfrutemos de ello, para que se desarrollen plenamente, aprendan y participen en la vida en sociedad, porque los niños y las niñas son parte de la sociedad y tienen un papel que jugar muy importante cuando termine la escuela. Son ciudadanos con derechos y con deberes, por supuesto. Involucrar a todas las personas en las mismas actividades propias de su edad, tanto dentro como fuera de las aulas, en actividades extraescolares y otra. Es utilizar los mismos servicios de la escuela, las bibliotecas, los patios, los gimnasios, los comedores, que haya esa accesibilidad universal y ese diseño para todos. Y es fomentar la amistad sin discriminaciones ni rechazos. Y las familias, por supuesto, y los profesionales jugamos un papel clave. Para alcanzar ese derecho humano de una educación inclusiva, de una vida independiente, de una ciudadanía plena, hay ciertas barreras, las discriminaciones, las exclusiones, la no accesibilidad. Javier Romañaz Cabrero, en este sentido, activista en el movimiento de vida independiente, y Soledad Arnau también nos dice, mi filósofa y amiga, en su tesis Desde la diversidad, que plantea que somos en muchas ocasiones ciudadanos de segunda, y no, hay que ser ciudadanos de primera. Las desigualdades, la dependencia impuesta, la invisibilidad y la intolerancia. Pero ¿cuáles son los facilitadores? La no discriminación, la verdadera inclusión, la accesibilidad, la visibilidad, la asistencia personal, que también es una figura muy necesaria, y la igualdad de oportunidades. Quererla es crearla. Está en manos de todos y de todas. El cambio en muchas ocasiones está en nuestra mente, que debemos aprender a desaprender esas formas y esos códigos culturales que nos hacen tener una visión muy reducida de la complejidad personal y social. Es tarea de todos que la verdadera inclusión sea una realidad. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Quería comentar que, ya para dar pie a mi compañera también, a Irene, que hay un proyecto maravilloso desde Belén Jurado, el proyecto Madres de la Habitación de Lucía, con Carmen también Capaces, Paula Verde, de Tu mirada me hace grande, mi mirada te hace grande, en esa defensa de una sociedad más inclusiva para todos y para todas. Aquí lo dejamos y luego, si hay algún turno de preguntas, yo ya silencio mi micro. Muchísimas gracias, Nuria. Nos has dado una definición muy completa y muy amplia de lo que es la inclusión, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a pasar a tratar desde el punto de vista de las familias, ¿verdad? Y quiero darle paso a Irene y le voy a formular la siguiente pregunta. Irene, ¿tú qué papel crees que juegan la familia y la AMPA en una escuela inclusiva? Sí, hola, buenas tardes. No sé si se me ve bien, ¿sí? Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. De verdad que es un honor poder estar aquí con vosotros. Y bueno, quería presentarme. Yo me llamo Irene Tuset y bueno, soy profesora secundaria en un instituto público de Madrid y además también soy madre de un niño con síndrome de Down que está escolarizado en una escuela ordinaria. Así que realmente yo convivo en un doble reto, un reto de, como profesora, conseguir transformar mi forma de trabajar y el espacio donde trabajo en un espacio inclusivo, donde pueda realmente atender a todos mis alumnos. Y como madre también tengo el reto de, no sé si se me está oyendo, ¿sí? Tengo el reto de transformar la escuela de mi hijo para que tenga un espacio adecuado para que su aprendizaje sea pleno en todos los aspectos. Y esta doble visión realmente está siendo un camino apasionante y enriquecedor, que además me permite ver pues, todas las carencias que tenemos, que yo no voy a culpabilizar a la sociedad, porque es que en realidad todavía no somos una sociedad inclusiva y no lo somos porque no lo hemos vivido previamente. Entonces esto es algo que estamos creando ahora. Hasta hace bien poco los niños síndrome de Down ni siquiera salían de casa, ¿no? O sea, estamos transformándonos realmente rápido, pero a veces la escuela no llega lo suficientemente rápido como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y de eso se trata, de analizar
qué podemos hacer, cómo podemos transformar la escuela, tanto desde los docentes como desde las familias. Así que hoy voy a hablaros más como madre que como docente y contaros mi propia experiencia y cuál está siendo mi camino, que todavía queda bastante trayectoria. Y contestar a vuestra pregunta de qué pueden hacer las AMPAs para ayudar, para aportar en esta transformación. Así que bueno, os voy a compartir la pantalla, que espero que no dé problemas. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Y os presento, este es mi hijo, es Andrés, tiene síndrome de Down, como veis, y tiene 11 años. Perdona, Irene, no se está compartiendo. ¿Sí? ¿No? Vale, gracias. Espera, que voy a volver a darle. Vale. Vale, confírmeme ahora, ¿vale? Que se está compartiendo, que espero que ahora no haya problema. ¿Sí? ¿Lo veis ahora? No, ahora tiene un horario, selecciona ahora, perfecto. Ahora, perfecto, así es que va con un poquito de retraso. Muy bien. Bueno, pues aquí, como veis, él es Andrés, es mi hijo, tiene 11 años, está escolarizado en quinto de primaria, ¿vale? Pero el camino desde que yo a los 3 años me planteé su escolarización hasta ahora mismo en este curso ha sido largo, ha sido complejo, ha sido muy enriquecedor para todos y ha sido una experiencia que me gustaría compartir con vosotros. Bueno, cuando yo me planteaba, yo como docente, ¿no? Pues me planteaba a qué colegio matricular a mi hijo en el infantil, pues me fui a buscar muchísimos centros, fui a mirar centros públicos, centros concertados y allí iba yo a preguntar que quería escolarizar a mi hijo con síndrome de Down. Fui a 11 centros en total y qué gran sorpresa para mí cuando 9 de ellos me dijeron que no era el lugar adecuado para mi hijo. No me preguntaron cuáles eran sus capacidades, no me preguntaron absolutamente nada y ya decidieron que no era el sitio adecuado. Yo como docente sabía que no pueden decirlo porque los recursos van donde está el niño, eso es lo que dicta la ley. Pero sin embargo, como madre, te sientes tan dolida cuando te dicen que no quieren a tu hijo en esa escuela, que es muy difícil que tú vayas a llevar a tu hijo a ese colegio cuando te están diciendo que no lo quieren. Esto es una de las cosas que es urgente que cambie, ¿no? Esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces creo que todos podemos colaborar para que no pase. Obviamente, pues le matriculé en uno de los 2 colegios donde me dijeron que estarían encantados de acoger a mi hijo, ¿vale? Y allí empecé a darme cuenta de que la colaboración entre la familia y la escuela era fundamental. Por un lado, como decimos, porque la escuela todavía no es inclusiva, ya que la sociedad no es inclusiva. Hay muchísimas cosas que aprender y tenemos una inercia bastante, digamos, con una visión muy capacitista de que, bueno, pues que el niño que no tiene las capacidades para llegar al 5, a los estándares habituales, bueno, pues es un proyecto que no se sabe si merece la pena el esfuerzo, ¿no? Esta visión está todavía en muchas personas, ¿no? Entonces, empecé a plantearme cómo hacer esta colaboración y cuando nosotros llegamos, pues como familias también estamos muy asustados y muy perdidos. Yo, por ser docente, a lo mejor tenía un poquito más de ventaja, pero ha sido un camino largo porque empezaba a darme cuenta que como enseñaban a mi hijo, a lo mejor no era de la manera que él podía aprender. Y no sabía si tenía derecho a pedir a los profesores que cambiaran esa forma de enseñar. Entonces empecé yo también a aprender cómo enseñar a mi hijo e intentar poco a poco ir convenciendo a los profesores para que fueran adaptando su forma de enseñar a las capacidades de mi hijo. Primero, como padres, tenemos que saber si tenemos derecho a pedirlo, ¿no? O sea, somos un colectivo muy vulnerable en ese momento, en que digo, bueno, ¿tengo yo derecho a pedirle a un profesor que use otros materiales o que explique de otra manera para que mi hijo pueda aprenderlo? ¿Vale? Pues sí, tenemos ese derecho, como bien ha dicho Nuria, está recogido en todas partes y a veces de tener esa información nos falta a las familias, ¿no? Y enseguida pues me di cuenta que los mayores peligros que daban, el primero era una superprotección sobre el niño. Yo recuerdo que me decían, no, a tu hijo no le vamos a poner exámenes, pobrecito. Y yo no daba crédito, decía, pero pobrecito, si no le pones exámenes no va a estudiar, como cualquier otro niño, ¿no? Esa superprotección perjudica tremendamente porque baja las expectativas sobre las capacidades del niño y le deja estancado, ¿no? Entonces, uno de los grandes peligros que yo detecté desde el primer momento. Otro gran peligro es la inacción, es decir, no hago nada,
no sé enseñarle, tampoco le discrimino, el niño está allí, está en el aula, pero si no participa, yo tampoco hago nada para que el niño participe, ¿no? Es un poco como decir, bueno, simplemente no sé muy bien qué hacer y también es un gran peligro que puede pasar en el aula. Y otro peligro ya es la exclusión, es decir, bueno, no, todos van a leer un libro o todos van a hacer esto, menos fulanito que le voy a poner a colorear porque no es capaz de hacer esta actividad. Yo tampoco soy como docente capaz de adaptarla a sus necesidades, entonces simplemente le excluyo de esta actividad, la excluyo de esta excursión, le excluyo de un montón de campos donde se puede dar la exclusión, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco duro cuando como padre ves todo esto, pero sin embargo yo comprendí que no es cuestión de culpabilizar ni a los profesores ni a nadie, es cuestión de comprender la situación, visualizar de dónde venimos y entender que ellos no han visto otro modelo y que ese modelo lo tenemos que construir entre todos. Y que mi papel como madre era intentar llegar a ellos, que no me vean como una enemiga, que no me vean como alguien que les está atacando porque no están haciendo bien su trabajo, sino poder hacer un trabajo compartido y poco a poco ir aprendiendo para que esto vaya funcionando. Así que la clave, sin duda, es una comunicación bidireccional entre el centro y los padres. Es verdad que esto no siempre es fácil, pero sin embargo, creo que sería fundamental que se establecieran mecanismos para que se asegurase esa comunicación. Mecanismos desde los equipos directivos, desde los equipos de orientación, desde los propios departamentos, desde las coordinaciones pedagógicas, ¿no? Para ver qué mecanismos podemos tener, porque esta comunicación entre la familia y el centro va a ser fundamental. Y poco a poco, ¿qué fue lo que fuimos consiguiendo? Bueno, pues yo, después de hablar mucho con las profesoras, enseñarles, pues mira, es que mi hijo lo hace de esta manera mejor, no tiene cierta capacidad de abstracción, tiene un retraso en el lenguaje, pues empecé a enseñarles distintas metodologías que podrían ser útiles para mi hijo en el aula y que además podrían beneficiar a todos los demás. Yo como, bueno, pues soy profesora de matemáticas, pues a lo mejor tenía más facilidad a la hora de buscar recursos para que mi hijo pudiera aprender las matemáticas de forma más visual y más manipulativas. Bueno, pues fue estupendo porque la profesora lo cogió al vuelo, le encantó y bueno, pues toda la clase empezó a trabajar un poco también con estos materiales manipulativos y creo que todos salieron ganando, porque a lo mejor había muchos otros niños que no tenían síndrome de Down y sin embargo también tenían problemas en el paso a la abstracción y poder comprender la multiplicación, las sumas, las restas, las divisiones de forma manipulativa y tan visual, pues seguramente también les ayudó. Digamos que esta diversidad nos ayuda a flexibilizar nuestra forma de enseñanza, a diversificar los caminos y eso va a hacer que abarquemos a muchos más niños. O sea que creo que es una accesibilidad fundamental en la que todos salimos ganando. Otro de los problemas que había eran los materiales, estos libros de texto, estas fichas tan rígidas, con unos textos a veces demasiado complejos, para un niño que a lo mejor tiene un retraso en el lenguaje, aunque sabe leer, pero le puede costar una letra demasiado pequeña, textos demasiado largos, frases muy largas, y que necesita pues que la información le llegue de manera muchísimo más visual. Entonces, bueno, pues también fue un trabajo compartido, enseñarles, nosotros hemos trabajado siempre mucho con tablet, pues cómo podemos adaptar esos materiales para que Andrés pudiera recibir la misma formación, pero de forma más visual, ¿no? Como veis aquí, pues tenéis 3 ejemplos, que al principio lo que hacía es que ellos me daban los materiales y yo se los devolvía adaptados. Y poco a poco, pues ellos les enseñaba con la tablet, pues mira, es muy fácil, coges aquí el lápiz, amplías, corta, pegas, en muy poquito tiempo puedes ir adaptando los materiales. Me quedé alguna tarde con las profesoras. Bueno, pues estaban encantadas y ahora todas adaptan ellas mismas los materiales, yo no tengo que hacerlo. Y esta facilidad para elaborar recursos más visuales está ayudando a todos los niños porque habrá muchos otros niños que también encuentren grandes beneficios y estas adaptaciones, esta utilización de la tecnología, pues han dado un salto gracias a esta necesidad de la diversidad y les ha enriquecido a todos, ¿no? Bueno, pues este ha sido mi camino. Ha habido años donde con las profesoras he tenido muy buena comunicación, otro año ha sido peor y lo hemos intentado compensar, pero la verdad es que la situación hoy es que tanto las profesoras como la familia estamos encantados de
de este trabajo que hemos hecho en equipo, ellas se sienten súper satisfechas porque ven cómo está aprendiendo Andrés. Me escriben cada semana, oye, qué bien ha hecho el examen de las bacterias, de verdad, ha entendido, oye, repásale las fracciones porque esto no lo ha entendido bien. Y se les nota que están encantadas, que se sienten muy realizadas por estar haciendo bien su trabajo. Es decir, no es verdad que los profesores por trabajar más, la persona con discapacidad es un problema. No, el problema es no saber cómo enseñar. Siempre ese es el problema, no es el trabajo en sí. Así que tenemos que conseguir estos caminos, construir esta escuela inclusiva entre todos, ¿no? Y en este camino, pues que la pregunta que me decía es ¿qué podría haber necesitado yo del AMPA y de otros padres? Bueno, pues lo primero es que se nos trate con normalidad. Entonces, yo como madre, una persona con diversidad funcional, como dice Nuria, que a mí también me gusta, pues al principio muchas veces no se me ha tratado con normalidad. Muchos padres no saben si acercarse a ti. Bueno, siempre tenía que ser yo la que me acercaba. Y a lo mejor he echado de menos en un momento dado que el AMPA fuera consciente de que somos un colectivo vulnerable y que necesitamos más apoyo. A esto me refiero que necesitamos que nos pregunten, ¿qué tal? ¿Cómo va tu hijo? ¿Está teniendo una educación adecuada? ¿Le están adaptando los materiales? ¿Se está integrando bien? ¿Os sentís integrado? ¿Necesitáis algo? Simplemente ese apoyo, esa preocuparte por ese colectivo vulnerable, creo que sería un primer paso para que las familias no se sientan tan desamparadas en un momento dado, responsables de tener que enfrentarse a un sistema que no está adaptado para sus hijos y un poco con la responsabilidad de tener que transformarlo en soledad, ¿no? Entonces ese acompañamiento pues sería fundamental. Y luego hay muchísimas ayudas que puede hacer el AMPA. Os he enseñado, por ejemplo, esos materiales manipulativos. Pues muchos padres me dicen, ay, es que estos materiales fenomenal, yo quiero que mi hijo en clase también trabaje con materiales manipulativos, pero es que el colegio pues no tiene dinero, dice que no lo puede comprar. Bueno, pues el AMPA a lo mejor puede aportar una ayuda en ese tipo de recursos o de recursos para aprender tecnología, para adaptar materiales, o se puede, sobre todo, digamos, ese acompañamiento de qué necesitáis y qué podemos hacer nosotros, ¿vale? Para necesitarlos. Y, por supuesto, creo que el AMPA puede hacer muchas actividades para concienciar con la inclusión, actividades de todo tipo para mejorar esta sociedad, esta conciencia inclusiva que, como os digo, que creo yo que como sociedad todavía carecemos de ella. Pasa que los profesores lo vemos en primera línea, pero pasa lo mismo si una persona con discapacidad va a buscar empleo o si una persona con discapacidad pues, se quiere mover de forma independiente, también la sociedad a veces pues, no reacciona de forma natural, ¿vale? Y sobre todo también quería mencionar un poco el tema de las AMPAs y las extraescolares, porque las AMPAs suelen ser las responsables de organizar estas extraescolares. Bueno, yo personalmente con Andrés no he tenido muchos problemas. Es verdad que Andrés no tiene graves problemas de conducta, o sea que no ha sido un niño que tenga dificultades, pero sí que recuerdo cuando estaba en infantil, ¿no? Pues las actividades deportivas más o menos, yo avisaba, mira, mi hijo tiene síndrome de Down, puede hacer rugby, puede hacer patinaje, puede hacer tal. Bueno, pues más o menos no me ponían grandes problemas. Pero había una actividad que se llamaba pensamiento creativo y dije yo, qué bien le va a venir a mi hijo una clase de pensamiento creativo. Y el AMPA me llamó a la semana, me dice, lo siento mucho, pero nos han llamado a la actividad, tu hijo no puede apuntarse a pensamiento creativo. Y dije, ¿pero por qué? Porque el monitor dice que no tiene personal adecuado. Y digo, ¿pero cómo sabe el monitor que no conoce a mi hijo, que no le ha visto nunca, que hace falta alguien específico para él? ¿Cómo podéis dar por hecho de que mi hijo no va a poder estar en ese taller? Yo dije, si queréis, estoy voluntaria para ir con vosotros a ayudarle los primeros días si hay algún problema de comunicación. Yo os enseño algunos gestos que podéis ayudar para apoyar un poco la comunicación si le falta el lenguaje. Pero lo cierto es que el profesor había decidido que mi hijo no podía estar en su actividad sin ni siquiera conocer a mi hijo. Y el AMPA había dado por buena esa opinión. Y esa es justamente nuestra falta de cultura inclusiva, que decimos, claro, ¿cómo va un niño de síndrome de Down a ir a un taller de inteligencia creativa, ¿no? Pues ese es el hándicap que tenemos que luchar, que está dentro de todos nosotros, ¿vale? Y creo que también desde los AMPAs se puede cambiar, se puede hacer mucho de cara al resto de padres, de cara a cambiar un poco la sociedad para que esta mentalidad, no sé, de hecho otra alumna síndrome de Down también
me llamó su madre, que de toda la clase la única que no se podía ir a la granja escuela, pues era ella, que la dejaban en casa porque decían que no tenía ningún profesor de apoyo. Bueno, pues si tú tienes un alumno y organizas una actividad extraescolar, tienes que pensar si hace falta o no un profesor de apoyo, y si no, tendrás que decirle a un familiar o a alguien. Lo que no puedes hacer es que lo normal sea la exclusión. Eso no puede ser. Esa es la parte de concepción que tenemos que cambiar, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería acabar diciendo que nuestra experiencia, la experiencia con mi hijo en el colegio es muy buena. Compañeros, familias, profesores, están todos encantados. No siempre ha sido fácil y que yo estoy convencida que más inclusión es más riqueza para todos, ¿vale? Que tanto mi hijo como los demás están aprendiendo y enriqueciéndose muchísimo con esta experiencia. Os dejaremos en los comentarios un enlace a un vídeo de La Sexta, que hizo un pequeño reportaje sobre la situación de mi hijo, donde sus compañeros hablan de él, de lo que les aporta, ¿no? de lo importante que es que también esté Andrés en su clase, para que lo veáis, que no lo hemos podido poner en directo por el tema de derechos de imagen de Antena 3, ¿vale? Y quería también dejar claro que ¿qué están aprendiendo el resto de niños que están conviviendo con Andrés ahora mismo? Pues están conviviendo muchísimos valores, están aprendiendo lo que es la convivencia, lo que es el principio de equidad, la lucha, el legado, la igualdad, compartir. Porque lo más grave de todos, lo más terrible, cuando hablábamos de los peligros, de la exclusión, de la inacción o de la superprotección, es que si los niños ven que los adultos lo hacemos, que el profesor lo hace, que el profesor excluye, el profesor que es su referente, lo van a normalizar. Y eso significa que en su futuro ellos van a ver con normalidad la exclusión, van a ver con normalidad la superprotección o la inacción. Y eso es una terrible pérdida como sociedad. Entonces es fundamental que enseñemos a los niños a no quedarnos impasibles ante todas esas inercias históricas que tenemos y a transformar esta escuela para transformar esta sociedad. Y bueno, pues esto era básicamente lo que quería contaros y como os digo, bueno, pues luego de todos modos, si queréis al final, si tenéis cualquier duda, pues os podría contar cualquier cosa también desde la secundaria, que la inclusión en secundaria es francamente complicada. Pero bueno, eso ya sería otro tema, así que ya, pues un placer y estoy a vuestra disposición cuando queráis un poquito más tarde. Pues muchísimas gracias, Irene. Bueno, y ya nos ha mostrado una visión desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Y respecto a los docentes, José Miguel, ¿qué nos puedes contar acerca de esa experiencia inclusiva desde el punto de vista de los docentes? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy José Miguel Martín, un maestro de barrio, de un barrio de Fuenlabrada, en Madrid, del colegio CEIP Carlos Cano. Voy a intentar hacer ese ejercicio práctico de contar qué experiencias son las que estamos llevando a cabo en nuestro centro desde hace ya 13 años, para poder avanzar en este compromiso con el derecho a la educación de calidad para todas las personas. Entonces, me gustaría, antes de comenzar la intervención, compartir un pequeño vídeo que tiene mucho significado para nosotros y para nosotras. Se llama Por cuatro esquinitas de nada, ¿de acuerdo? Y va a encabezar la intervención, como os estoy comentando. Por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se
se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la abuela! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Muchas gracias al equipo técnico. Bueno, pues he querido iniciar la presentación, la intervención con este vídeo para luego ir desgranando algunos asuntos importantes a lo largo de la misma. Voy a proceder ahora a compartir la presentación que he preparado. Bien. Quería titularla, bueno, la he titulado una escuela extraordinaria, algo posible, algo necesario y algo beneficioso. Como os comentaba desde el principio, soy maestro de un colegio público en Fuenlabrada que tiene una apuesta decidida por la educación inclusiva desde hace muchos años y que por eso mismo aprendemos cada día y nos queda mucho por mejorar, evidentemente. Lo que sí tenemos claro es que ese avance tiene que ser a partir de una reflexión colectiva, algo que es fundamental como veremos a continuación. Además, también participo en la plataforma estatal por una escuela extraordinaria que está compuesta por muchos docentes y muchas familias y en ella sobre todo soy un aprendiz entusiasta, yo lo definiría así, ¿no? He conocido lo que es realmente la inclusión a base de conocer las historias personales de muchas familias que viven en los límites de la inclusión, pero casualmente siempre en los límites por fuera, es decir, que conocen bien lo que es la exclusión. Entonces, desde aquí les mando un saludo y el agradecimiento por todo lo que aprendo a su lado siempre. El planteamiento que quería hacer se basa fundamentalmente en 2 cuestiones desde un enfoque muy práctico. Por un lado, qué modelo de escuela buscamos y, por otra parte, cómo podemos contribuir a estos modelos, a este modelo de escuela inclusiva desde la comunidad educativa. Vamos a hacerlo con el cariz práctico, con el mayor cariz práctico posible, pero antes de entrar en las aportaciones concretas, me gustaría remarcar algo importante, y es decir, recuerdo la cita de Antoine Saint-Exupéry cuando decía: si quieres construir un barco, no recojas maderas, no cortes tablas, no reclutes a las personas, sino que primero lo que tienes que hacer es instaurar en ellas el anhelo por un mar ancho y libre. Pues esto es igual, podemos hablar de herramientas, de estrategias inclusivas, pero si no conocemos el fundamento que lleva detrás todo ello, realmente vamos a construir el barco, pero no sé si el rumbo no vamos a tener garantizado que sea el mejor posible. Entonces, ¿qué nos ha enseñado el vídeo de Cuadradito? ¿Por qué lo hemos puesto encabezando
esta intervención? Pues porque nos ayuda a algo fundamental, que es el cambio de mirada, ¿no? En esta concienciación de la que os hablaba, nos enseña cosas tan importantes para ese cambio de mirada, para ese cambio de perspectiva, como por ejemplo que si no hay comunidad es muy difícil caminar hacia la inclusión. Si no hay una comunidad como la que hemos visto en la alegoría de pequeños circulitos que se sienten partícipes de ese grupo y que sienten también que Cuadradito es partícipe de esa comunidad, pues realmente no podremos avanzar hacia la inclusión. Esto es fundamental. Además, le ayudan, cooperan entre ellos, a veces de unas maneras poco ortodoxas, ¿no? Digámoslo así, pero sí que existe esa cultura cooperativa. Por tanto, este sería otro de los valores que tendríamos que tener instaurados para poder avanzar hacia la inclusión. ¿Qué nos enseña también Cuadradito? Pues nos enseña que no es lo mismo la diversidad que la desigualdad. La diversidad es consustancial al ser humano, no hay ningún ser humano que sea exactamente igual a otro, pero la desigualdad está construida socialmente. Cuadradito era diverso, pero también había una desigualdad construida socialmente que le impedía ejercer sus derechos, ¿no? Esta es la desigualdad de la que hablo, que se relaciona con una suerte de injusticia, por supuesto. También nos enseña que no es lo mismo la integración que la inclusión. La integración era cuando a Cuadradito le intentaban ensanchar, encoger, cortarle las esquinas, porque en el modelo de integración tú puedes estar dentro del sistema siempre y cuando te adaptes a él. Pero eso no es inclusión. La inclusión, como hemos visto en el cuento, se ha producido cuando el sistema se ha adaptado a la diversidad, ¿no? También nos enseña que la discapacidad es una dialéctica, no es una cuestión exclusivamente de las personas que la tienen o que están señaladas por la discapacidad, sino que es una relación también con el contexto. Como muchas veces decimos, una persona en silla de ruedas se considera que tiene una discapacidad cuando, por ejemplo, la enfrentamos a una escalera, pero sin embargo, si la enfrentamos a un ascensor, esa discapacidad es menor o incluso desaparece. Por tanto, lo que hay que hacer es poner el foco en el contexto, y una vez que aprendemos esto, que hay que poner el foco en adaptar el contexto, pues entonces estamos ya hablando de un paradigma realmente inclusivo. Por último, hay que remarcar que es un derecho de todas las personas a estar juntas en el aula con los ajustes necesarios. Cuando decimos que es un derecho, no es un derecho, una manera de hablar, sino que realmente es un derecho vigente en el ordenamiento jurídico español y por el cual han estado luchando muchas familias y han pasado verdaderos calvarios judiciales a lo largo de los años para que pudieran ejercerlo sus hijos y sus hijas, que lo han visto vulnerado, ¿no?, por el sistema educativo que tenemos desde hace décadas. Si comprendemos esto, si realmente hacemos este cambio de mirada, este será nuestro sentido arácnido, ¿no?, detectar cualquier situación excluyente una vez que tengamos estas gafas inclusivas. Y a partir de aquí, me gustaría ahora aportar algunas ideas ya más prácticas sobre cómo avanzar hacia ese modelo de escuela extraordinaria, de escuela inclusiva. Hay dos claves fundamentales. Una, ya la ha explicado antes la compañera Nuria, y decía que la inclusión no es solamente ese estar, la presencia, que es fundamental y de ahí parte todo, sino que además se requiere la participación en condiciones de igualdad y los logros de aprendizaje, obviamente. Presencia entendida como pertenencia a esa comunidad de la que antes hablábamos. Participación en condiciones de igualdad. Cuando decía antes la compañera que a una excursión no podía ir una persona por tener discapacidad, pues entonces lo que falla es la organización, no falla la persona. Cuando tenemos esas gafas inclusivas ya nos estamos dando cuenta de que ahí hay una discriminación y no es algo natural. Y por otra parte, se basa en un asunto muy sencillo, es aumentar todos los apoyos, entendiendo esto como cualquier actuación que beneficie el aprendizaje de todas las personas, y reducir esas barreras que en el cuento de Cuadradito, por ejemplo, era el tamaño de la puerta, ¿no? Reducir todas las barreras administrativas, emocionales, cognitivas, comunicativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría hablar de una herramienta que es el Index for Inclusion, traducido en castellano como guía para la evaluación de la educación inclusiva en los centros,
que se publicó hace ya muchos años en el Reino Unido, pero que fue traducido por la UNESCO al castellano, y os lo hemos dejado en la caja de descripción del vídeo de YouTube para que podáis descargarlo. Es un cuestionario muy grande que nos sirve para hacer un análisis del centro y poder avanzar hacia un modelo de escuela verdaderamente inclusiva. Las dimensiones del Index for Inclusion son 3. Hay que incidir en la cultura de los centros, en las políticas organizativas y en las prácticas de aula. La cultura entendida como los valores que subyacen a la manera de trabajar, a la manera de comunicarse, a la manera de relacionarnos que tenemos en los colegios y en los institutos. Las políticas organizativas se refieren a todo lo que tiene que ver con la movilización de recursos y de horarios, y las prácticas de aula a los asuntos ya más metodológicos, como los que nos comentaba antes Irene. Aterrizando en ejemplos de prácticas concretas que vivo en primera persona del plural, claro, o sea, es evidente que si no hay comunidad y no hay trabajo en equipo, esto no se puede llevar a cabo. Pues os voy a desgranar algunas ideas de lo que vivo cada día en el centro donde trabajo. En cuanto a la cultura, hay 2 indicadores fundamentales. Uno sería fomentar valores inclusivos, y aquí pues tenemos desde las jornadas de puertas abiertas cuando van a entrar los niños y niñas a 3 años, antes de que ni siquiera se hayan decidido matricular en el centro, ya estamos impregnando de valores inclusivos, de respeto a la diversidad en esas presentaciones. Hasta el propio enfoque de las fiestas y eventos como las que tenemos la fiesta de invierno, que es una fiesta solidaria, los juegos cooperativos, donde participamos con todos los ajustes necesarios en un polideportivo con personas con diversidad funcional, ¿no? Y el otro de los indicadores en el que incidimos en el ámbito de la cultura de nuestro centro es el de crear comunidad. Desde que se abrió, se inauguró el Carlos Cano, la idea fue crear una comunidad educativa fuerte, enriquecedora, y a partir de ahí se han ido generando actuaciones y estrategias y mecanismos como los siguientes. Por ejemplo, existen comisiones mixtas de docentes y familias que trabajan en distintos ámbitos del colegio, desde la biblioteca, la cooperativa, la comisión ecológica que se encarga del huerto, etcétera, etcétera. Por otro lado, funcionamos también con una cooperativa escolar en la que se socializan los materiales que trabajamos en el centro, y existe una gran cultura de trabajo colaborativo, ¿no? Por otro lado, otra actuación que me gustaría destacar es que dentro de esas comisiones existe la comisión de inclusión, que se llama precisamente por 4 esquinitas de nada, y trabaja en el análisis de las barreras que pueden estar funcionando en el centro y que tenemos que eliminar y estar muy atentos y atentas a ellas cada año. Por otra parte, también existe un grupo de delegados y delegadas de cada aula, de familias, que están en conexión directa con el equipo directivo para poder facilitar toda esta comunicación, que es la base para tener una comunidad educativa informada, participativa y colaborativa. Por otro lado, en cuanto a las políticas organizativas, me gustaría destacar, por un lado, el plan de acogida. Hay un plan de acogida que está realizado, está diseñado también por familias y docentes, que intenta intervenir en estos momentos tan cruciales para el sentido de pertenencia de todas las personas que llegan al colegio, ya sea en 3 añitos cuando entran o a lo largo de la escolaridad cuando se incorporan a otros cursos. Además, se ha diseñado un plan de convivencia preventivo y restaurativo, no solo intentando ir bastante más allá de lo que habitualmente se entiende como convivencia y sanción, no solamente la aplicación de sanciones, ¿no? Sino que se ha estructurado un plan de convivencia que facilite ese segundo apartado de la inclusión, que era la participación en condiciones de igualdad y una convivencia positiva. En este plano también existe un diseño de horarios que optimizan los apoyos dentro del aula para fomentar lo que llamamos la docencia compartida. Es cierto que no podemos estar 2 docentes todo el horario dentro del mismo aula, pero siempre que se puede lo intentamos potenciar, porque pensamos que es un apoyo para todos los niños y es una manera de trabajar mucho más inclusiva. Y por último, también en este plano,
todos los años tenemos un plan estratégico de colaboración con universidades, institutos y otras entidades que nos aportan una gran cantidad de compañeros y compañeras que vienen en condiciones de prácticas para poder aprender y a la vez ayudar en nuestro trabajo. Además, trabajamos con la ONCE, con COCENFE, con Plena Inclusión, que nos aportan formación a los docentes y a las familias y diversos materiales. En cuanto a las prácticas inclusivas dentro del aula, me gustaría destacar 4 puntos. Primero, que son aulas multitarea. Cuando entras a un aula del Carlos Cano, no es un aula escolástica en la que todo el mundo está haciendo lo mismo a la misma vez, sino que hay distintas zonas de trabajo en las que los niños y las niñas se van desplazando de manera autónoma, van controlando su trabajo con sistemas que conocen, que son pequeñitos, y van realizando un plan semanal de trabajo que culmina los viernes y lo hacen pues esto de manera autónoma, con la orientación de los profesores que estamos dentro, por supuesto, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje y los métodos multinivel son el enfoque metodológico que tenemos y se basa un poco en las ideas que antes comentaba Irene, de dar accesibilidad múltiple a un mismo contenido, la docencia compartida, que es lo que os comentaba antes, y a partir de tercero, el aprendizaje cooperativo, por lo que implica en cuanto a mejora de los aprendizajes en sí y porque además supone la ampliación de la red de apoyos entre los propios alumnos y alumnas. ¿Cómo podemos contribuir desde la comunidad educativa a avanzar en este rumbo inclusivo? Bueno, pues para crear verdaderas comunidades educativas, yo creo que lo fundamental es contar con motores persistentes que busquen aliados. Evidentemente no surgen de la nada las comunidades comprometidas, sino que siempre hay un grupo motor más comprometido que busca aliados y poco a poco se va extendiendo y se va trabajando cada vez en una red más amplia y tupida. Por otra parte, comprender la inclusión para detectar la exclusión. Es fundamental que las AMPAs estén informadas y formadas en lo que realmente significa la inclusión, que la exclusión es un delito en nuestro ordenamiento jurídico, lo digo así de claro, y tenemos que estar todos y todas muy atentos a que eso no suceda. Por otro lado, la intervención de las AMPAs en los órganos colegiados desde este prisma es muy importante. La creación de comisiones de inclusión como espacios de análisis, de reflexión y de propuestas compartidas, por ejemplo, a partir del INDEX como referente, y por otro, crear redes de puertas para afuera para denunciar y proponer ante la administración distintas propuestas que también involucren a las administraciones educativas en la mejora del sistema en general. Y aquí me gustaría destacar, por ejemplo, las actuaciones como las de FOAMPAS Vigo, que siempre están trabajando en esta línea de la sensibilización y de la movilización por la inclusión. El AMPA Pío XII de Huesca, por ejemplo, que logró hace unos años cambiar toda la normativa de escolarización de Aragón a través de una iniciativa propia, y el trabajo de más de 40 AMPAs en la Comunidad de Madrid, que han hecho que se esté tramitando actualmente una iniciativa legislativa para dotar de más apoyos y más recursos a este enfoque educativo para que se cumpla el derecho a la educación de calidad, ¿no? En conclusión, creo que es algo muy posible por los ejemplos internacionales y por las experiencias nacionales que tenemos, que es algo necesario porque es un imperativo legal y ese sería el fin de la injusticia que están sufriendo muchas familias, y que es beneficiosa porque genera una convivencia positiva, se basa en la accesibilidad universal, que es un bien común, y produce la personalización que beneficia a todo el alumnado en su día a día y en sus logros. Y ya no me extiendo nada más, os doy las gracias y os emplazo al debate, que seguro que va a ser muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias, José Miguel. Vale, pues ahora me gustaría escuchar a Ana. Hemos visto el punto de vista de los docentes y ahora, pues bueno, que me gustaría que Ana nos contase qué importancia tiene una escuela inclusiva para conseguir una sociedad inclusiva. Cuéntanos tu experiencia, Ana. Hola, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias a todos vosotros por vuestra ayuda
y a todos los compañeros porque, pues mira, nos hemos sentido equipo. Y bueno, es muy importante esta palabra de sentirse equipo, porque la educación inclusiva para poder llevarse a cabo es muy necesario o sea, es imprescindible que sea, que no la podemos hacer una madre ni un maestro. Necesitamos un equipo detrás que nos apoyemos mutuamente unos con otros, ¿no? Entonces me quedo con la palabra de formar equipos, ¿vale? A mí como madre me toca centrarme un poquito más, bueno, voy a centrar mi intervención desde que es momento de pasar de la teoría a la práctica, por los momentos que estamos viviendo, por la LOMLOE, por infinidad de movimientos que se están generando a partir de las familias. Puesto que la educación inclusiva es un derecho y a partir de ese derecho tenemos que convertirlo en realidades, ¿vale? Bueno, me presento también, primero que nada, soy Ana Solsona, soy madre de Aleix. Aleix tiene TEA no verbal, tiene 24 años. Y bueno, con todo lo que se supone de recorrido de muchos años, desde los inicios, cuando te dan un diagnóstico que, vamos, que ni lo conoces, ni te imaginas, ni sabes lo que es el autismo, ¿vale? A partir de ahí empiezas a formarte para poder ayudar. Y bueno, te enriqueces todos los días, todos los días. Es algo que vivimos muchas familias con diferentes diagnósticos, da igual el diagnóstico, todos los niños tienen los mismos derechos. Es algo que también quiero recalcar, puesto que muchas veces nos hemos dejado guiar por las etiquetas, por las diferentes capacidades, y esto no va de etiquetas ni de capacidades, va de derechos de todos los niños y de todas las niñas, sea cual sea su condición. Nosotros, bueno, hay un momento en que cada familia, o por lo menos a mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado, nosotros desde siempre hemos creído en la inclusión de Aleix y en sus derechos desde los inicios. Pero hay un momento que te da un clic, que dices, ya no paso más por más exclusiones, por más vulneraciones, porque esto parte también de las familias. Las familias nos dejamos llevar, puesto que cualquier cosa que nos dicen que puede beneficiar a nuestro hijo, somos capaces de hacer lo que sea. Os podría contar casos asombrosos. Como sabéis, yo pertenezco a una asociación que es DC Diversidad, Sociedad Inclusiva. Y en esta asociación, como antes han comentado mis compañeros, también con la plataforma por una escuela extraordinaria, que ahí estamos todos también, pues aprendes muchísimo unos de otros y aprendes mucho de las otras familias. Cada uno llevamos nuestro camino de una manera, pero todos tenemos en común un deseo enorme, un deseo que llega a ser un poco obsesivo, de que esa inclusión sea realidad. Y tenemos esa ilusión en la inclusión. ¿Por qué? Porque creemos que la sociedad, bueno, no quiero repetirme porque lo han dicho mis compañeros ya, pero la sociedad, una sociedad que visibilice a todos los niños y niñas,
forme parte de ella, estos niños y niñas formen parte de ella, pues es lo que lleva a ser una sociedad enriquecida. Porque, a ver, las familias muchas veces buscamos la tranquilidad, el que nuestros hijos estén en un entorno donde todos sean parecidos, y a mí esto me llama mucho la atención en los círculos que me muevo, de amigos, etcétera, que es como que piensan que en la igualdad de todos, o sea, el que todos reaccionemos de la misma manera ante las cosas, como que esto es bueno para todos. Y yo reflexionaría y pienso que desde las diferentes opciones, desde las diferencias, es cuando las sociedades se enriquecen. Los grandes cambios han sido por diferencias. No todos tenemos que pensar igual porque la creatividad parte de las diferencias y de ahí la riqueza de la diversidad. Bueno, centrándome un poquito en nuestra trayectoria, como ha comentado Irene también, bueno, nosotros siempre hemos intentado facilitar al profesorado, ayudar, poner de nuestra parte todo lo que estaba en nuestras manos para que nuestro hijo pues estuviese lo mejor posible. Sabemos que el autismo no es fácil. El autismo de mi hijo es no verbal. Entonces, lleva momentos complicados donde la ausencia de comunicación es una barrera muy importante, donde las conductas disruptivas, no entendidas, bueno, todos pensamos, o muchos pensamos que esos comportamientos del autismo son propios, o sea, a ver, los niños y niñas con autismo muchas veces buscan con esos comportamientos la comunicación. Y eso a veces a las personas que estamos con ellos nos es muy difícil detectarlo. Entonces, como ha dicho mi compañera Nuria, es importantísimo escuchar, observar, ver las reacciones del niño y de la niña para ver cómo podemos ayudarle. Porque a partir de meternos en su piel podremos ayudarle. Y bueno, es la clave. O sea, todos necesitamos ayuda, todas las personas necesitamos ayuda, sea cual sea nuestra etiqueta o la no etiqueta. Para poder ayudar a una persona, lo primero es que sea visible. Por lo tanto, las escuelas tienen que acoger a todos los niños y desde luego no ir segregando, ni apartando, ni llevarlos a otros colegios separados, porque eso no es inclusión y eso tiene que quedar claro. Muchas veces las familias nos vamos a otros colegios porque no se nos da todos los medios, esa participación que necesita el niño para poder estar con todos y ser parte de todo. Nosotros hemos pasado por diferentes modalidades de escolarización, desde la ordinaria con apoyos, las aulas que aquí en la Comunidad Valenciana se llaman aulas de comunicación y lenguaje, aulas CIL. Bueno, después el Colegio de Educación Especial. En cada etapa siempre ha habido profesores
que se han implicado muchísimo y nosotros nos quedamos con eso, con esos profesores que se han implicado y con el aprendizaje que nuestro hijo ha sacado, con los avances que nuestro hijo ha sacado de cada etapa que ha vivido. Recalcaría especialmente la socialización. Muchas veces nos basamos en los aprendizajes académicos y es tan importante o más la socialización. Algo que de verdad pienso que buscan, como he dicho antes, los niños con autismo. No creamos que porque van a su bola no están buscando el que tú te dirijas a él, el que tú le hables, el que le tengas en cuenta, aunque él no te mire. Hay que seguir hablándole como uno más. Y eso es complicado de ver. También nos es complicado para las familias. También es muy complicado para los profesores, porque muchas veces les ignoramos sin darnos cuenta, ¿eh? O sea, no, aunque él no nos responda, nosotros ahí, a hablarle, a tratarle como uno más, a que sea uno más. Y bueno, podría hablar mucho rato de todas nuestras experiencias. No tengo que dejar de hablar de las barreras que nos hemos encontrado, porque no solo nosotros, muchas familias, las familias que están en nuestra asociación, pues lo sufren cada día. Infinidad de barreras, desde tu hijo no puede ir a esta excursión, tu hijo no puede quedarse en el comedor, tu hijo no puede participar en esta actividad y bueno, vamos a pararnos un poquito, vamos a pensar antes de excluir, decir, ¿qué podemos hacer para que este niño participe? ¿Qué podemos hacer para crear un entorno que no le perjudique? Por ejemplo, un entorno ruidoso. ¿Qué podemos hacer para que él se encuentre a gusto? Y hay infinidad hay que echarle un poquito de imaginación y creatividad. Hablarlo, por supuesto, creo que es muy importante que se hable con las familias, con las madres y la madre y el padre en los casos en que se ve algún tipo de problema a la hora de incluir a ese niño o a esa niña. También es muy importante el tema de las AMPAs, la implicación de las AMPAs. Como antes ha comentado mi compañera Irene, pues a veces las AMPAs no se centran en otros aspectos un poco más lúdicos y se les olvida que el aspecto educativo es el básico y es el más importante. No podemos mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado ni las familias, ni las propias familias, ni los profesores, ni las AMPAs, cuando hay o se pretende que haya una exclusión, sea del tipo que sea. Una exclusión en la participación de ese niño y de esa niña, pues sea como sea, hay que buscar los medios y los apoyos adecuados para que ese niño participe. Seguro que echándole un poquito de imaginación y creatividad, como he dicho, seguro que se encuentra la manera. Y ahí es donde me gustaría incidir para que la inclusión sea una realidad, para que no hablemos todos los días de inclusión y luego pase lo que pase. No. Ante los malos tratos me refiero a exclusiones, a cualquier tipo de vulneración, tolerancia cero. Ante la segregación, lo mismo, tolerancia cero. Y ayuda a las familias totalmente. Hay que ponerse de parte de esa familia, porque esa familia está intentando que se le ayude.
sea como sea, hay que ayudar a ese niño. Y esa madre, ese padre, buscan la manera de ayudar a ese niño. No os imagináis la cantidad de cosas que a veces nos ha tocado hacer a las familias. Sin ir más lejos, esta semana me llegó, vamos, me llegó al corazón una madre que me llamó por teléfono diciéndome que estaba en el centro de Castellón, venía de un pueblo, y estaba en el centro de Castellón cogiendo firmas para que se pudiesen crear unas aulas llamadas aulas generalistas. Yo no lo había oído en mi vida. Bueno, pues esa madre, ahora con la pandemia, fue capaz de coger su libreta y su boli para buscar a gente que le apoyase para crear un aula generalista. Claro, yo no salí de mi asombro cuando hablé con ella, y porque alguien que me conocía bien cayó en sus manos y le dio mi teléfono. Y bueno, me asombré muchísimo, cuando me dijo que desde el propio centro le habían dicho que tenía que buscar firmas para poder, para que su hijo pudiera estar en inclusión. Claro, bueno, entonces hablando con ella, ¿y qué le pasa a tu hijo? Tal, hablamos, me dijo, mi hijo tiene un TDAH y tiene simplemente eso. O sea, me da igual aunque tuviese lo que tuviese, pero fijaros las etiquetas como llegan a hacer un daño tremendo, porque claro, ese niño no podía estar en un aula así porque es, digamos que su etiqueta es menos dura que el autismo, pero había que crear otras aulas que se llaman generalistas. Bueno, no os digo más. Reflexionar vosotros. ¿No creéis que es mucho más fácil intentar incluir a ese niño, buscar los recursos, buscar los apoyos, intentar tratar de hacer equipo con la familia, con las AMPAs, con el profesorado, para que ese niño pueda estar con todos y mirar a ver de qué manera se le puede ayudar, antes que buscar la exclusión por encima de todo? Bueno, es una reflexión que dejo ahí para que pensemos y desde luego no nos equivoquemos en nuestra conducta e intentemos buscar la manera, que muchas veces es más fácil de lo que creemos. Muchas veces es algo muy sencillo. Yo le pediría a la educación, a la educación me refiero en conjunto, que fuese más creativa, más práctica, que hiciese las cosas fáciles, que no buscase grandes cosas. A veces en lo sencillo está la solución. En lo más sencillo, lo que menos te imaginas, está la solución. Y bueno, deciros que mi hijo, como os he dicho, pues a lo largo de toda su etapa, llegó un momento, a los 21 años, que ahí vino la nada. Después de haber estado como os he dicho, en todas las modalidades, llega a los 21 años y ahí no hay nada para los niños. Se tienen que ir a un centro de día donde no hay educación, donde comparten espacio con gente de todas las edades y no hay nadie que les imparta ningún tipo de educación. Como entenderéis, eso fue lo más duro que nos ha pasado a nosotros, porque después de todo el esfuerzo durante muchos años, que llegue un momento donde se te acaba todo, y más en un momento en el que nosotros
vimos que Aleix nunca ha tenido ninguna regresión importante. Ha habido momentos difíciles, como os he dicho, pero siempre ha tenido una línea ascendente, avances, pequeños avances y una adaptación al medio. Por supuesto, nosotros como familia hemos sido un equipo totalmente. Tiene la grandísima suerte de tener un hermano mayor que Aleix, mi hijo Andreu, pues que son 3 años más mayor que Aleix. Y claro, ese ha sido su referente. Aleix ha participado en todas las fiestas que ha compartido con su hermano en el pueblo, ha compartido con sus amigos cenas, festivales. O sea, él con 24 años ha tenido una vida lo más normalizada posible. O sea, él fuera de la escuela ha tenido una vida normal, ha viajado porque le encanta, se ha adaptado a todo, porque a veces es una de las cosas que no nos damos cuenta. Intentamos ser tan rígidos como ellos y quizá no, como parece que sean ellos. Entonces, nosotros tenemos que darles alas y, por supuesto, no cortarles ningún paso, no ponerles barreras. Y bueno, como os decía, a los 21 se acabó todo. Y ahí es donde vino cuando nos hizo el clic y dijimos, no más, por aquí no pasamos y nos negamos a firmar el informe psicopedagógico que en ese momento nos obligaban a firmar. Y bueno, pues Aleix tenía que estar en casa. Como siempre, encuentras gente que te ayuda, es importante, o sea que no solo los niños necesitan ayuda, todos necesitamos ayuda para poder ser una sociedad diversa. Necesitamos apoyarnos unos en otros. Y nada, vimos que había un tipo de FP que a él siempre le había gustado, que era la FP de cocina y restauración. Y bueno, pues lo matriculamos ahí, con la ilusión que eso conlleva y con el apoyo de muchos profesionales que veían que podía ser un camino para Aleix, porque además le gustaba, él tenía claro que le gustaba. Vimos que aprendió a leer. Parece un poquito raro aprender a leer a esta edad, ya mayores, pero sí. Aprendió a leer o por lo menos supo identificar, supo demostrarnos que sabía leer. Yo creo que él ya anteriormente sabía leer, porque sabía leer carteles, entendía lo que ponían los carteles, pero fue el momento en el que pasó de utilizar los pictogramas, las aplicaciones con fotografías y pictogramas, y con la lectura pues sabía, o sea, podía demostrar que tenía la comprensión suficiente para cualquier actividad. Y bueno, después de esa etapa, que prefiero olvidar, fue un descubrir de nuestro hijo de que sin el apoyo de nadie, de ninguna educadora, era capaz de hacer vida normal, moverse por el centro, todo, estar con sus amigos y amigas, todo. Y bueno, ahí estuvimos un año porque nos negaron la matrícula. La jueza dictó medidas cautelares. Después el centro recurrió porque no quería que hubiese niños con diversidad funcional. Y bueno, eso todavía está en proceso. Entonces, como os he dicho, los padres y madres que siempre estamos buscando
nuevas caminos y siempre encontramos un camino que nos lleve a mejorar la vida de nuestros hijos o a avanzar en la vida de nuestros hijos, pues encontramos una escuela de adultos donde poder hacer la ESO en 2 años, o sea, son 2 años para poder ser titulado en la ESO, y con el apoyo de una persona que está en la clase con él a tiempo completo. O sea, decidimos dividir ese curso en 5 asignaturas cada año, que lo pudiese hacer en 2 años. Y bueno, el resultado, empezamos el año pasado y el resultado fue magnífico. O sea, la acogida del centro, los profesores. Aleix es uno más, y sobre todo Aleix ha sabido demostrar que tiene muchísimo más de lo que creíamos, de que no ha llegado a su tope de aprendizaje, de que día a día nos sorprende con sus avances y sobre todo porque vemos que está empoderado, vemos que está ilusionado, vemos que su autonomía es mucho mayor de lo que era porque tiene ilusión en lo que hace, se prepara todo anticipadamente el día que le toca, va 3 días a la semana y el día que le toca clases es feliz, es el primero que se levanta y eso dice mucho. Eso dice mucho de él, de su profesora, de su voz y también de todos los profesores, que bueno, de verdad que son magníficos. Y bueno, ahí estamos en esa lucha. Desde luego no quiero olvidarme de recalcar que no basta con buenas palabras, que necesitamos hechos y ya está, que la educación inclusiva es un derecho que está reconocido por la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y que por lo tanto las administraciones tienen que cumplirla. Y que el profesorado y las familias, todos, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que mirar para que se cumpla la ley. Y la ley lo dice bien claro. Así que nada, me gustaría, ya voy terminando. Javier, si quieres poner el vídeo que tenemos preparado con el audio para enseñaros un poquito. Pues a ver, Aleix en clase realmente él está en clase, él participa, los profesores lo tienen muy en cuenta y sí que es cierto que trabajamos adaptándole el material, teniendo en cuenta que Aleix es un chaval no verbal, pero que efectivamente sabe leer, entonces nosotros le facilitamos las respuestas de opción múltiple o de verdadero o falso y lo que hacemos es que le ponemos por escrito las preguntas o los ejercicios, los adaptamos ya que él por su dificultad en la función ejecutiva pues no puede ni redactar ni verbalizar la respuesta de la forma convencional. Entonces lo que hacemos es eso, o sea, trabajamos él y yo en la mesa sobre las respuestas, sobre los ejercicios, se le adapta, se le pone opciones múltiples, yo le leo las preguntas y las respuestas y él elige la que él considera. Y sí que a la hora de salir a la pizarra, pues salimos los dos, yo le hago de intérprete y nada, y vamos contestando. Cuando tenemos que exponer algún trabajo en clase, él está a mi lado, yo directamente le voy traduciendo
o verbalizando lo que él ha puesto en el trabajo, y el resto de compañeros pues lo escuchan y la verdad que muy bien. Sí que es cierto que los compañeros lo han aceptado muy bien. El primer día estaban un poco, no sé, viendo por dónde iba el tema, porque muchos de ellos, por no decir la inmensa mayoría o todos, no han tenido contacto con personas dentro del espectro del autismo. Y la verdad que Alice ha sido un descubrimiento para ellos. También hay que decir que el profesor esté implicado, que el profesor quiera, que el profesor entienda la forma de trabajar de Aleix, también hace mucho, porque lo implican en clase, preguntan, tal. La verdad que nosotros este año y el año pasado hemos tenido muchísima suerte con todos los profesionales y los compañeros que nos hemos encontrado. Y la verdad que muy bien, muy bien. Y Aleix nos está sorprendiendo a todos de forma muy grata. Bueno, como veis, no sé, creo que estas prácticas es lo que enriquecen y lo que pueden beneficiar a otras familias, a otros profesores, para ver que sí que se puede, que si se quiere, si hay voluntad, se puede. Y bueno, prácticamente ya está todo dicho. Únicamente centrar no solo en lo académico, sino ver que de aquellos primeros años que también tuvo Aleix en la escuela ordinaria, donde también tuvo algún profesor muy implicado, y fijaros que era ya hace unos cuantos años, pero supieron crear ese grupito, esa participación tan grande entre todo el grupo escolar que tenían. Y bueno, de aquellos años, de aquellos amiguitos que tenía, que en aquel momento a Aleix parecía que no les hacía caso, que no les miraba a los ojos, buscaron entornos donde a él le gustaba mucho la pelota, y a partir de ahí lograron que Aleix participase con todos, ¿vale? Y me estoy emocionando. Y dime. Perdona, es que vamos muy mal de tiempo y Vale, perdona. escuchar a la familia. Solamente, pues mira, que meta el vídeo ya para que veáis el resultado no da tiempo. Para que veáis el resultado. Vale, dime. No nos da tiempo a meter el segundo vídeo. Ana, lo ponemos, lo colgamos para que luego lo puedan ver el enlace, ¿vale? Y pasamos a preguntas así más interesantes y terminamos. Perfecto. Nos hemos extendido demasiado. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. El chat está lleno de preguntas para todos los ponentes, para las familias, los docentes. Va a ser imposible hacer todas las preguntas, así que todas las que queden sin responder, os abrimos el email de la Federación para que nos paséis vuestras preguntas y nosotros se las pasaremos a los ponentes si sois tan amables de poner hacia quién hacéis la pregunta, y os haremos llegar la respuesta. Por rescatar algunas de las preguntas, porque andamos muy mal de tiempo, sí me gustaría, por ejemplo, preguntar sobre, vamos a ver una un poco más general, algo que coincide en muchas familias, cómo conseguir una inclusión si no existe una adaptación curricular, sobre todo en secundaria. Pues el que queráis, podéis, por favor, contestarme. Bueno, a lo mejor yo como profe de secundaria, ¿no? La pregunta es cómo hacer una inclusión sin hacer adaptación curricular significativa, ¿no? Yo creo que con las adaptaciones metodológicas se puede llegar a cubrir una buena parte de los contenidos de secundaria. Lo que pasa es que los estándares evaluables que tenemos son muy rígidos, y entonces realmente llegar a esos estándares evaluables es complicado con esas adaptaciones metodológicas. Con la nueva ley se rompen esos estándares y se abre a lo mejor otra dimensión, pero es verdad que la rigidez del sistema
hace que a veces una adaptación curricular significativa sea casi imprescindible. Eso no significa que no se den los contenidos de la materia. Se pueden dar los contenidos fundamentales de la materia, sin duda alguna, pero creo que en algunas ocasiones alguna adaptación significativa debe haber, lo que no debe llevar a que esa asignatura no sea válida o que el niño no titule en absoluto. Esa es mi opinión. Sí, por ahí van un poco la pregunta. A ver, voy a hacer otra. Hay una cosa también que comentan muchas familias, que es cómo puedes participar e implicarte en la educación de tu hijo o de tu hija sin que el profesorado se sienta atacado. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, si queréis, yo puedo hablar también de eso. Pues de una manera amigable y de una manera explicando de qué manera lo consigues. A veces se consigue en la escuela y en casa no se consigue, y otras veces es al revés. O sea, que no siempre somos las familias lo que lo conseguimos, no. Entonces yo creo que de la manera más natural posible, haciendo una reunión donde de verdad el centro de ese aprendizaje sea el niño o la niña. Cuando hay una voluntad clara de querer ese avance, no hace falta tanta estrategia, ¿eh? No es tan complicado. Es la voluntad y la mirada lo que hace cambiar, lo que hace llegar a la meta. Si hay una verdadera mirada, lo que pasa es que la educación está llena de estándares y el propio sistema es el que nos lleva a ahogarnos dentro del sistema. No sé, ¿qué opinan los profes? Yo hablo como madre. Bueno, yo en mi caso a veces ha sido muy difícil porque realmente que no te vean como enemiga es complicado. Les estás diciendo de alguna manera que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Personalmente yo primero lo que hacía es que les hacía yo los materiales. Decía, mira, tienes esto, a ver si te va bien, incluso los exámenes, ¿vale? Algunos lo aceptaban y yo no, pero si tenían un poco de vista se daban cuenta de que les venía muy bien y que el niño funcionaba. Entonces, bueno, algunos simplemente aceptaban el material, otros vieron allí una posibilidad de cambio. No siempre ha sido fácil, ¿vale? Pero yo también les hablaba, mira, pues existe este libro, existe esta formación, pero creo que tiene que venir desde arriba, desde la Consejería de Educación, esta formación, ¿vale? Tiene que venir de los equipos directivos para que realmente no sea solo la familia quien lo necesite y quien lo implique, sino que venga desde todas partes al mismo tiempo. Hay una cuestión que ha dicho Irene, que le hubiese gustado que las AMPA estuviesen a su lado. ¿Consideras que las familias, en estos casos que tienen su hijo y su hija con necesidades educativas especiales o algo, que sería interesante que ellas ayudasen, que formasen parte activa de la AMPA, hiciesen esa AMPA más inclusiva? Sí, Irene, va contigo. Sí, va conmigo. Yo me lo he planteado, si no me he metido en el AMPA es porque ya no doy más de mí, porque ya no podía más, porque efectivamente todo este trabajo es brutal. Pero sí, yo animo a todos los padres con hijos con cualquier tipo a que se metan a fondo en el AMPA y que se metan a disfrutar. Yo me siento fatal por no haberme metido, ¿vale? Y es verdad, creo que es el camino y que debemos de hacerlo, ¿vale? A ver, tengo una pregunta para José Miguel y va a ser la última, creo, por el tiempo que andamos. Bueno, están todos encantados con tu centro, a todos les encantaría que fuese su docente, pero sí hay una pregunta que tengo sobre la LOMLOE, perdón. Sabéis que hay mucha polémica con la nueva ley sobre el tema de inclusión. ¿Realmente qué hay de novedoso en la LOMLOE? En la LOMLOE hay cosas novedosas, no tantas como a mí me gustaría, evidentemente. A mí me parece que la LOMLOE abre puertas muy interesantes, pero no termina de cruzar el umbral. Esa sería mi descripción. Es verdad que termina con algunas injusticias que son bastante lacerantes. Por ejemplo, tener aprobada una adaptación curricular significativa, que son los criterios que te propone la propia administración, y sin embargo que sea la administración la que te niegue esa titulación. Eso creo que era una deuda que tenían las leyes orgánicas educativas en España y que se intenta solucionar con esta LOMLOE. Pero realmente hace falta
una apuesta mucho más decidida por una revolución del sistema educativo en su conjunto, que no se va a conseguir solamente con la disposición adicional cuarta, una disposición adicional que nos dice que en 10 años se va a dotar de recursos a la escuela ordinaria para que puedan acoger a todos los niños y niñas, tengan discapacidad, diversidad funcional o no la tengan. Esto vamos a ver qué sucede en los decretos de desarrollo curricular, en los decretos de evaluación, pero fundamentalmente pienso que lo que realmente se necesitaría sería un verdadero plan de educación inclusiva a nivel nacional con la colaboración de todas las comunidades autónomas, porque recordemos que más del 84% del presupuesto en educación está en manos de las comunidades autónomas y son las que tienen que materializar todo este tipo de normativas que, como ya decimos, vienen desde la propia Constitución y más allá. No es un capricho, no es una moda. La educación inclusiva es la manera de entender hoy día el derecho a la educación tal cual para todas las personas. Muchas gracias. Me quedo ya sin tiempo para poder hacer más preguntas. Repito, os dejamos el email de la Federación, que es fanpalosolivos@gmail.com, y que pongáis ahí, que nos trasladéis todas vuestras consultas, porque hay muchísimas y muy interesantes. Muchas gracias a todos. Os paso con Belén, la presidenta de la Federación, que va a despedirnos y a presentar al delegado, que va a clausurar la jornada. Bueno, solo decir que me ha encantado toda esta primera sesión, agradecer a los ponentes esta magnífica tarde. Me he emocionado cuando se le quebraba la voz a esas mamás, porque lo contaban desde el corazón y se nota que transmitían esa implicación y ese deseo de mejora, ¿no?, de la educación inclusiva. Voy a dar paso a Antonio Sutil, nuestro delegado de Educación de la provincia de Jaén, que también nos ha acompañado durante esta sesión, esta primera sesión de inclusión, en el que estoy segura que ha tomado nota, porque, vamos, doy fe en que está comprometido también con las necesidades especiales. Antonio. Muchas gracias, Belén, y gracias a Fan Pablo Olivos, pues por darnos la oportunidad de tener estas sesiones, como la pasada que tuvimos de coeducación, y que viene ahora una serie de actividades a lo largo de lo que queda de curso, que viene a seguir ahondando en la importancia de las familias, en la formación de las familias, ¿no?, para aportar en la realidad educativa, que es fundamental. Me he quedado con muchas pinceladas. Bueno, yo creo que ha sido una magnífica sesión que hecha Nuria, hablar de la responsabilidad compartida, de esa comunicación bidireccional que es fundamental en el proceso. Con Irene he señalado también esa comunicación bidireccional, con José Miguel Martín, la conciencia inclusiva, que es fundamental. Y ahí quería hacer un hincapié en que tenemos que cambiar muchas cuestiones que se han salido también a la luz después, como es la formación del profesorado, la formación inicial, la forma de acceso a la profesión de docente, al desempeño docente, y la concepción de dejar de ser meros artesanos que vamos reproduciendo sistemáticamente una programación para ser realmente diseñadores y ponernos delante de un lienzo antes de abordar una sesión en la aula, ¿no?, y adaptarnos realmente a las necesidades que tiene nuestro grupo, a partir de las metodologías activas. Yo creo que el desarrollo competencial y la formación y el paso que está dando la escuela en los últimos años creo que facilita mucho la inclusión. Tenemos que seguir en ese sentido y dando los recursos en todos los aspectos, que también se han señalado después. ¿Y qué decir de Ana? ¿No? Bueno, pues una madre que ha demostrado su lucha, ya tiene su hijo 24 años, sigue luchando, ¿no?, pues para que vaya cambiando un sistema que es muy rígido, como bien ha dicho, que se ahoga en sí mismo. Eso nos pasa también en la administración, nos damos cuenta que incluso cuando tienen la oportunidad de cambiar las cosas, hay muchas cosas que cambian desde dentro, de procedimientos normativos, legales. Los tiempos de la administración son tediosos y a veces hasta nos desesperan a nosotros mismos cuando tenemos ganas de dar ese impulso. Pero bueno, gracias de verdad, Ana, por tu testimonio, que creo que ha sido magnífico. Gracias a Fan Pablo Olivos por esta oportunidad. Yo me quedo encantado. Iba a hablar al principio y la verdad que ha sido una oportunidad de estar mucho más atento, porque ha sido una tarde deliciosa y agradezco la oportunidad que nos habéis dado a todos de debatir sobre educación. Gracias a ti. Gracias, Antonio. La verdad es que se agradece que lo tengas en cuenta y que nos lo digas.
Bueno, Lucía, ¿quieres cerrar? Bueno, pues lo dicho, gracias a toda la familia y a todos los que habéis participado, porque gracias a vosotros hoy la Federación Los Olivos es un poquito más inclusiva. Habéis sembrado una semilla que esperamos todos ver crecer. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pronto.